Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues es noviembre, ya es noviembre 6, penúltimo mes del 2023. Ha sido un año, pues más bien un sexenio demasiado agitado. Hay demasiadas cosas que comentar a nivel política. Dan muchas ganas de ocupar las añoranzas en comentar al respecto. Viene el 2024, en mes y cacho, año de muchos comentarios, pero respetuosos del objetivo que nos trazamos en Añoranzas de electricistas, para hablar de política sindical especialmente o centralmente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Originalmente sus 100 años, ya vamos en los 108 años. En el mes que entra, un año más del ESME, un año más que se nos junta para contar la historia. Y bueno, otro lunes, otra añoranza de electricistas, con el apoyo decidido de los técnicos profesionales, compañeros trabajadores de Radio ESME. Siempre les agradecemos. Y curiosamente, ahora, aunque usted no lo crea, vamos a hacer unas añoranzas de aclaraciones o de contexto. Es parte de lo que siempre sucede. Les digo que la mayoría de los comentarios, de las añoranzas, del punto central que elegimos, hay muchos datos, muchas cosas, sucesos, puntos alrededor o dentro de el suceso. Y justo estuvimos hablando de la primera asamblea de la CNT, de la Central Nacional de Trabajadores, 1965, y después leímos una crítica, dos cartas de de Luciano Galicia Santiago, que justo para el año 65, 66, va a entrar ya al Comité Central. Entonces, él hace unas cartas manteniendo la postura de que el Comité Central, principalmente el Comité Central, debe ser crítico, bueno, mejor dicho, autocrítico, revisar su propio trabajo, su propia actuación y ser autocrítico. El ESME en su conjunto tiene que ser crítico y autocrítico. En el documento de la primera asamblea de la CNT que leímos, es parte fundamental de lo que se menciona. Un sindicato o una central, una organización obrera que no acepte la propia crítica, no puede ser democrático. Este es el punto. La cuestión es que a lo largo de la lectura de los dos documentos, traté de resguardar
aislar, digamos así, todos los asuntos que estaban alrededor. Y bueno, por más que revisé el video, me queda la sensación de que tengo que explicar algunas cosas. Por cierto, me dijeron que cierro los ojos. No tenía sueño, no estaba desvelado, sí hacía mucho frío, pero tengo quizá la mala costumbre de cuando digo algunas cosas o me quiero concentrar, hago esto, cierro los ojos. Disculpas, voy a procurar, voy a procurar porque ya es una costumbre, entonces no sé si la puedo evitar. Incluso cuando estoy escuchando a alguien, eh, una conferencia, un debate, las propias noticias que luego oigo y así hago. En fin, eh, esta época me trae un grato recuerdo porque es una época donde aparece de manera importante un sindicalista, Óscar Waldo Medina. Yo lo conocí, eh, en realidad el momento preciso y la forma concreta no la recuerdo. Óscar Waldo Medina es uno de los mejores dirigentes militantes cuadros sindicales del ESME. Había escuchado, yo andaba, les he dicho, apoyando, eh, bueno, mi trabajo que hago para hacer artículos, investigaciones, está basado fundamentalmente, lo he dicho, en la revista Lux, en los libros de actas y en periódicos o las vivencias que tengo. En este caso, parte de la experiencia, cuando yo a veces comento algunas de las cosas contemporáneas, es porque incluso yo mismo estaba en ese lugar, en ese sitio, cuando la declaración de Carlos Salinas de Gortari, que hizo al sindicalismo mexicano desde los terruños del ESMEI, dijo los sindicatos que estén conmigo, nos vamos a apoyar y demás, y los que no, están en contra mía. Todo eso sonó como una seria advertencia, por no decir amenaza. Eso me tocó, lo dijo en Necaxa. Estaba yo, ya les comenté, con mi grupo instalado, haciendo práctica de estudiantes en Necaxa, en las instalaciones, en el pueblo, y nos prestaron la casa club, el hotel de la mesa y toda la mesa. No son tantos cuartos, pero la teníamos ocupada los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y esa fue la vez que llegó Carlos Salinas de Gortari a hacer el pacto con el ESME, se dijo que con Jorge Sánchez, y lo fundamental en realidad es que el acuerdo que sale de ahí es que se va a quitar la liquidación de la empresa y se va a crear un nuevo organismo. Eso fue fundamental en la vida del ESME. Hayan sucedido cosas, haya cometido errores, eh, se critique demasiado o no el periodo de Jorge Sánchez, lo cierto es que la vieja liquidación que pendía sobre la empresa desde 1975 se quitó. Fue Necaxa a partir de que se dijo, el amigo es quien está a mi lado, conmigo, y hay de aquel que esté en contra mía. Advertencia al movimiento obrero mexicano. Y lo hace dentro del local sindical, dentro del territorio
del Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso me tocó verlo. Así como la primera vez que Vicente Fox se presentó al Deportivo Cuapa, donde aseveró que ni un tornillo se venderá de la compañía de luz. Lo cierto es que eh, todos los presentes, me extrañó mucho, aplaudieron, pues se diría rabiar. Toda la comisión de trabajo, todos los representantes departamentales, todo el comité y comisiones autónomas aplaudiendo. Yo creo que un aplauso y se acabó. Punto. Y ya. En fin, hay cosas que me tocó. Una de estas cosas que me tocó es que, no sé si todos lo sepan o lo supongan, que los secretarios generales o varios del comité central pueden tener personas, compañeros, personajes que les ayudan con sus discursos, con sus ponencias. Yo suponía eso y un día conocí a Óscar Waldo Medina dentro de las oficinas del secretario general y me lo presentaron como no sé si dijeron asesor, creo que no, pero como el compañero jubilado, con mucha experiencia, que escribía los desplegados o los discursos importantes del secretario general. Me lo presentan y le comentan que yo escribo y que he tenido algunas ideas y propuestas para alguno que otro desplegado. Pues nos conocemos, platicamos y digamos algo así que me puso a prueba o quería comprobar de verdad cómo escribía yo y se acercaba un 27 de septiembre y le presenté lo que podría ser el desplegado de aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Con Óscar Waldo Medina, que está en contacto directo él con el secretario general. Pues mi sorpresa fue que el desplegado que sale publicado ese 27 de septiembre, la mitad era lo que yo había escrito. Obviamente la otra mitad era de él. Pero a partir de ahí, cada que había algo importante, eh, les digo, una presentación, un discurso, una conferencia, un foro, Óscar Waldo me mandaba llamar y me proponía, me decía que escribiera, según, insisto, el motivo, ¿no? A partir de ahí, pues yo podría decir que quizás, pues como ya estamos en el siglo XXI, hace casi 35 años, desde aquella ocasión, empecé a presentar conferencias, artículos, ponencias y desplegados. Entonces ya no solo colaboraba para redactar las actas de cada asamblea o escribir algunos artículos para la revista Lux, también llegué a hacer muchos editoriales en la propia revista Lux, es decir, de repente mis escritos se convierten también en que son los materiales que tengo que investigar. Bueno, lo que quiero decir es que conocí así a Óscar Waldo Medina, una gente muy clara, muy escribía con toda la claridad y me permite
empezar a escribir cosas de nivel político para todo mundo. Es decir, los comunicados principales, importantes del ESME, los empiezo a escribir yo. A partir de que conozco a Waldo, a veces lo hacíamos juntos, a veces yo le entregaba mi material, salía publicado, o los usaba el secretario general en alguna conferencia, en alguna entrevista, en fin. Desde ahí para acá, ya no lo hago tanto propiamente. Podríamos decir antes de la pandemia, más o menos, después ya no. Hay de vez en cuando mando una opinión, pero desde que conocí a Oscar Waldo me integré a actividades directas para el secretario general. Cuando comento que alguien me pidió que hiciera la historia de su gestión, yo ya estaba colaborando de manera continua en la oficina del secretario general. Y les digo desde entonces, ¿no? Muy importante, me sentí ya integrado, sentí como que la universidad, la formación de la universidad estaba al servicio de los trabajadores de un sindicato. Me parecía un punto importante. Bueno, viene a colación el asunto de Oscar Waldo Medina, porque lo que quiero decirles es que cuando se hace la presentación del documento de la autocrítica en la CNT y cuando Luciano Galicia Santiago escribe 3 cartas para decir que es muy importante la crítica dentro del ESME, especialmente hacia el propio Comité Central, Óscar Waldo Medina fue, digamos, el grupo político que disputa el poder dentro del ESME. Óscar Waldo Medina llega junto con Luis Aguilar Palomino al Comité Central. 59, 60, 61 es parte. El Comité Central que le corresponde la nacionalización de la industria eléctrica está integrado fundamentalmente por estos 2 dirigentes, Luis Aguilar Palomino y Óscar Waldo Medina. Son los 2 dirigentes que van a la vanguardia del ESME y que están en la plenitud de impulsar la nacionalización de la industria eléctrica decretada por el presidente López Mateos. Y no sé si ya lo he comentado, supongo que sí, pero lo repito, en la historia de la democracia, de la lucha por el poder político, históricamente lo que pasa en el ESME es que llega un comité en algún momento de su propia historia, una parte de los integrantes de ese comité central se sale, crea otro grupo político y lucha por el poder político. No narré esto la semana pasada porque es en parte complejo y porque quiero precisar algunas ideas. Mm, Creo que tendría que ir a la actas y acuerdos para revisar algunas actas de las asambleas de 1963, 64, el conflicto de la lucha entre este grupo disidente del que existía, es decir, Óscar Waldo en contra, el grupo que crea Óscar Waldo contra el grupo de Luis Aguilar Palomino, es 1965. Es muy, muy importante esa lucha. Se alborotó, se crispó, entró en crisis el ESME.
pero hay que ver de dónde viene la ruptura y qué características tiene. Yo supongo que eso es lo que quiero precisar y por eso no quería hablar de que la carta que escribe Luciano Galicia en realidad va dirigida a fortalecer al grupo político de Palomino, criticando al grupo político de Oscar Waldo Medina. Tengo la impresión también de que es el grupo de Oscar Waldo Medina el que le da cobijo a Luciano Galicia. Entonces esto lo tengo que precisar y tengo que saber dónde empieza la ruptura. En mi entender ahorita, sin todavía buscar, investigar lo suficiente, es la unificación de los sindicatos electricistas. Casi de inmediato de la nacionalización, se hace una propuesta de unificación y para mí que ahí discrepan, Waldo, con Aguilar Palomino. Oscar Waldo es el secretario del Exterior. Primero fue secretario de Educación, luego secretario del Exterior. Por eso creo que la discrepancia, que es normal, que es necesaria, se da en esos puntos de vista. En 63, por ejemplo, en las elecciones participan juntos. Por eso llega a Secretaría del Exterior Oscar Waldo. Pero en 65 ya saca una planilla diferente. Y cuando uno revisa los personajes que están en ambos grupos, se da cuenta que hubo un momento de que todo el mundo estaba unido en torno a eso. Y que viene entonces el apresuramiento, las primeras bases de unificación de los sindicatos electricistas. Y tengo que checar eso. Tengo que checar también, porque era también una cosa muy notoria, que cuando llegaba un nuevo comité central, había muchas asambleas. Por decir, aparte de las normales, de las estatutarias, que son 4, podría haber otras 10. Y cada que un secretario general llega a un comité nuevo, las asambleas son más o menos seguidas. Cuando ese comité se va desgastando, por decirlo de una manera, las asambleas dejan de estar presentes, ya no son tan constantes o simplemente se reducen a las que marca el estatuto y punto. No hay más asambleas. Eso le digo que es revisando estos acontecimientos. Tengo que revisar en qué momento estamos de la fuerza política del secretario general o del comité que detentaba el poder con Luis Aguilar Palomino, pero lo cierto es que un grupo importante de miembros del comité central y comisiones hermanas se separa, forman otro grupo político y se van a enfrentar de manera fundamental. 1965 se crispa todo el ESME. Hay incluso momentos un poco violentos, creo que no llegaron a los golpes, pero desde que se cierra la votación a la Asamblea Electoral hubo crispación. La impulsaba Óscar Waldo Medina, su grupo político, porque estaban seguros que que no habían perdido, que les habían cometido fraude. De hecho,
tengo una declaración de 2 años antes donde se plantea ya una cuestión importante. Se las voy a leer, permítanme. Es más, se las voy a poner en la pantalla para que vean. Cuando termina Óscar Waldo Medina en julio, en la Asamblea de Informes de julio de 1963, es decir, 2 años antes ya ha habido problemas o por lo menos discrepancias políticas. En su informe de Óscar Waldo como secretario del Exterior, el 14 de julio de 1963, al final dice, y esto es lo que nos llama la atención. En el aspecto interno, hemos participado hasta donde nuestras atribuciones lo han permitido en los problemas confrontados por nuestra organización tratando de contribuir a su más favorable solución. Nuestra más reciente y última actividad en esta etapa ha sido nuestra participación en las elecciones que recientemente se han efectuado. Muy interesante y útil para el sindicato sería hacer algún comentario al respecto. O sea, comentar qué pasó en las elecciones, cómo le fue o cuál es su perspectiva y resultados de esas elecciones de 1963. Pero él dice, en estos momentos, un análisis por frío, objetivo e imparcial que sería fácil de confundir con un desahogo producto de la amargura de una derrota electoral. Habrá condiciones más propicias y sobre todo más serenidad para elaborar un juicio una vez que transcurre el tiempo, que al fin y al cabo es el más certero y justiciero juez. Dejemos pasar un tiempo, dice, y daré mi opinión. Por ahora, continúa, concretémonos a respetar el resultado numérico de las elecciones demasiado evidente. Esto es lo que me agrada de esta frase. Respetar el resultado numérico. Quisiera hablar el de política. Quisiera precisar cuál es el debate central de la política en el ESME. Pero dice, respetemos los números. Nos vamos, continúa, nos vamos compañeros, sin rencores y sin amargura. En la misma forma en que un día venimos al puesto de dirección para que ustedes tuvieron a bien nombrarnos. Al reintegrarme a mi puesto de base, van con sinceridad a todos mis compañeros las gracias por el trato fraternal y amable con que me distinguieron durante el desempeño de mi puesto. Por la colaboración que me prestaron para el mejor desempeño del mismo y por haberme dado la oportunidad que me enorgullece de haber sido durante 3 años, 8 meses, primero en la Secretaría de Educación y Propaganda y después en la Secretaría del Exterior, un dirigente del que a pesar de todo, un dirigente del, a pesar de todo, gran sindicato mexicano de electricistas.
ven ahí va el dejo de crítica al asunto. A pesar de esos que ganaron la elección, sigue siendo gran sindicato mexicano de electricistas. Y se despide su compañero y para muchos de ustedes, su amigo. Óscar Waldo Medina, secretario del Exterior, 14 de julio de 1963. Su informe como secretario del Exterior, así lo termina. Entonces es muy importante este punto. En la planilla que ya forma en 63, varios compañeros que eran parte del grupo de Palomino se salen de este grupo y se preparan, bueno, participan, no quedan no ganan pues las elecciones y entonces se van a dedicar lo que resta del año y el siguiente para prepararse para las siguientes elecciones. Eso es lo que vamos a notar en el siguiente año. Y bueno, les quiero, ya que estamos en esto, para decirles, esto es lo que está detrás de estos artículos de crítica, de reconstrucción, de precisar la mira interna en el ESME, especialmente en el Comité Central. Entonces, lo que les quiero mostrar es la planilla de lo que fue el movimiento reestructurador electricista. Esto es lo que queremos ver, que reconozcan aquí este asunto. Ya hay una muy buena división y están los cuadros políticos más capaces. Miren, estas son las planillas que se forman en 1963. Reestructuración sindical con a la cabeza como secretario general Miguel Alonso Larriñaga. Los hermanos Alonso Larriñaga que están aquí, por cierto, uno va como secretario general y otro como secretario del Trabajo, fueron militantes del Partido Popular Socialista. Todo el mundo sabía, todos lo reconocían como una gente preparada, políticamente adecuada y fundamentalmente oposición, críticos de los grupos que tenían el poder. En ese momento de Luis Aguilar Palomino, la planilla no reelección de una persona de derecha, Humberto Arroyo López, que siempre estuvo criticando todas las políticas de izquierda, la
el apego que tenían por Cuba los miembros dirigentes del ESME y echaba pestes de todos esos. Y en hay 3 planillas que se están dividiendo los cuadros sindicales que estaban con Luis Aguilar Palomino. La planilla que se llamó Movimiento Reestructurador Electricista, la que se llamó Unidad de Acción Sindical y la que se llamó, permítanme tantito, Frente Sindical Revolucionario. Las dirigían Óscar Waldo Medina, Antonio Leal Díaz y Luis Aguilar Palomino. Miren estos 3, 4, uy no, 5. El grupo político Movimiento Reestructurador Electricista, integrado por Óscar Waldo Medina, Miguel Tapia Gómez, Cándido Hernández Jurado y Natalio González González, no, incluso Felipe Peña González, habían sido ya parte del grupo de Luis Aguilar Palomino en una planilla que se denominaba Unidad y Acción Sindical. Recuerden estos nombres porque va a ser una tradición que siempre haya un grupo desde los años 50 que se llame Unidad de Acción Sindical. Entonces, estos que mencioné del movimiento reestructurador electricista fueron parte en su momento de Unidad de Acción Sindical. Pero Unidad de Acción Sindical tiene otros cuadros interesantes, especialmente el candidato a secretario general Antonio Leal Díaz, el candidato a Wenceslao Barrientos y, por supuesto, Ignacio Vázquez León, ¿no? Es decir, secretario general, secretario de Trabajo, perdón, secretario del Exterior y secretario de Trabajo. Por su parte, Luis Aguilar Palomino lleva en su grupo a Luciano Galicia Santiago, Luis Alvarado Tello, y José Manuel Soto Ramos como Enrique Bermúdez Ramírez no eran tan significativo como uno que empezaba y ya era importante, Mateo Huarte Segura. Es decir, 3 que componen al Frente Sindical Revolucionario, propiamente el resto de sus cuadros de lo que era originalmente Unidad y Acción Sindical, están en 2 grupos políticos diferentes. Quiere decir que las discrepancias eran fuertes, especialmente en cómo confrontar el asunto de la unidad sindical electricista, del sindicalismo electricista. Óscar Waldo Manuel Tapia y Natalio González González en contra de la perspectiva de Luis Aguilar Palomino, al igual que Antonio Leal Díaz, Gonzalo Barrientos e Ignacio Vázquez León. Ignacio Vázquez León había sido del grupo de Luis Aguilar Palomino. Y aquí lo que vemos es que candidatos de ese propio grupo se dividieron en 3 y esa va a ser la crítica que vamos a encontrar en 1965. ¿Qué pasa en 1965? Que las elecciones son muy cerradas, muy cerradas, y entonces lo que vamos a tener es una discrepancia
muy fuerte porque el grupo político de Óscar Waldo Medina no va a aceptar el resultado de la votación. Va a insistir en que hubo fraude, en que hubo fraude. Y en ese sentido, no van a estar de acuerdo con ese resultado. Van a impugnar, no van a querer firmar las actas de la votación, del escrutinio, y entonces se va a complicar toda la situación, ¿no? Es notorio, evidente la discusión que se va a tener. Van a manifestarse dentro del ESME, van a tratar de impedir que se realice la asamblea electoral, la asamblea donde se lee los resultados. Se va a decir incluso que Óscar Waldo Medina y otro integrante, José María Telles Rincón, de su grupo, llegaron a la Comisión de Justicia con los jueces para reconocer eh, los resultados, pero pedía a Óscar Waldo Medina un nuevo recuerdo, perdón, un recuento de votos, porque él sabía que no estaban mal contados los votos, pues lo habían dicho sus escrutadores, pero había un problema que le preocupaba, que era que los trabajadores que habían votado por él se sentían defraudados y que mejor se solicitara otro recuento. Y llegan a la Comisión de Justicia para que tanto la organización como su grupo político quedaran satisfechos. Los seguidores de Óscar Waldo solicitaban eso. Entonces, podría reconocer su derrota, pero solicitaba un nuevo recuento. Se dijo en aquel tiempo que sí se había hecho el recuento, pero que Óscar Waldo y el otro candidato contendiente, Agustín Sánchez de Lin, no, abandonaron el recuento, no estuvieron de acuerdo y querían borrar sus firmas de las actas originales, porque no les constaba el triunfo de la planilla ganadora, de la planilla 3. A mí me impresiona también este tipo de cosas. Tienen un nombre fundamental para sus grupos, para sus planillas, y sin embargo se terminan llamando planilla 1, planilla 2, planilla 3. Pero en 1965 no reconocía Óscar Waldo
el resultado. Insisto, desde 1963 había, como lo mencionamos, una formación de otro grupo político. Y en las elecciones de 1965 contendía el grupo de nueva cuenta más reforzado, Oscar Waldo Medina, el grupo de Agustín Sánchez de Lin y los seguidores de Luis Aguilar Palomino. Hubo una participación muy grande, muy amplia. En términos generales, la propaganda inundó especialmente alrededor de las calles del ESME. Por desgracia, no hay artículos claramente dentro de la revista que narren las propias campañas. Insisto, las discrepancias habían empezado ya 2 años antes y dos cuestiones en lo particular me parecen fundamentales que dividieron, ¿no? El número total de votos es curioso, llama mucho la atención porque ni que fueran tan lejanos, pero llegaron a votar 12.914, ¿no? Y el número de compañeros con derecho a voto, 13.980. Entonces queda claro que llegó a votar una buena cantidad de votos. Y el resultado final fue 5.342, 5.000, permítanme, 5.584 y 5.396. Entonces, una diferencia mínima, 5.342 y 5.396. El gran debate fue precisamente ese, la poca cantidad de votos de diferencia, la gran presencia de muchos compañeros participando en la votación y el debate por el recuento, ¿no? Entonces, Luis Aguilar Palomino con 5.396 votos encabezaba la votación. Como secretario del Exterior, Luciano Galicia Santiago, con 4.742 votos. Y por eso se les dio el triunfo a ellos. En la Asamblea Electoral hubo momentos ríspidos porque se llegó a proponer por parte del grupo de Oscar Waldo Medina un recuento. Era importante
para el grupo de Óscar Waldo el recuento. Y el punto es que si fueran peras a manzanas, no se sucedió eso, ¿no? Entonces, 5.396, el grupo de Agustín Sánchez de 1584 y 5.342 para Óscar Waldo Medina. Una votación muy, muy... Esta era la carta de Luciano Galicia, parte de la planilla ganadora. Entonces era una autocrítica en medio de un conflicto político sindical muy fuerte. Por primera vez en la historia del ESME se tensaban las cosas, casi la mitad, por no decir la mitad, de los contendientes, mostrando de manera interna, política y crítica esa capacidad que tanto quiso escribir Luciano Galicia. Tenía que resistir la autocrítica, incluso casi mayoritaria, de los grupos. Lo que voy a tratar de hacer es de recuperar, voy a ver en cuántos artículos se puede notar y reflejar la oportunidad del debate. Ya vimos que con las cartas de Luciano Galicia no es del todo claro, queda como neutro. No trata de concretar el momento crucial por lo que está pasando el ESME y queda sus cartas neutras. Es cierto, es recomendable lo que Luciano Galicia dice. Hay que ser críticos, hay que avanzar con los hechos y hay que aceptar la disidencia, hay que promoverla. Pero siendo parte del debate político sindical, la carta termina siendo más bien neutra. Permítanme. Y por eso me viene la necesidad de comentar. Otro día, sobre todo que me permite ir aclarando estas cosas, haremos una añoranza quizá de 3 programas, porque vamos a tener los resultados, vamos a narrar el acta. Fue muy ríspida. Alguna vez hubo una asamblea que le llamaron la Noche de los Animales, donde por cierto una mujer, Esperanza Limón, calmó, una jubilada, calmó a toda la asamblea y llegó a buen puerto, llegó con calma, regresó la democracia, la tranquilidad, la capacidad de diálogo, gracias a esta militante, gracias a Esperanza Limón. También esa asamblea tenemos que narrarla en una de las añoranzas. Entonces, es muy compleja, tiene muchos aristas, tengo que localizar bien qué sucedió, por qué se empiezan a dividir en 1963, cómo se enfrentan en 64 y justo cómo llegan ambos grupos, el de Óscar Waldo Medina y el de Luis Aguilar Palomino, a dividir. En buena lid, yo digo, es una división en buena lid que se da en plena campaña electoral por la disputa de los votos y para construir un poder sindical electricista.
Vale pues esa discusión. En ese sentido es normal, se disputan el poder, se puede dividir y se pueden volver a reconciliar. Entonces, Aguilar Palomino no estaba aceptando del todo la crítica. Oscar Waldo dice, no lo dijo, me gustaría saber exactamente si dijo voto por voto, casilla por casilla, pero se recuenta y del todo no quedan satisfechos. Todavía el 3 de julio, cuando se lee el acta de escrutinio, sigue la rispidez, y lo curioso del asunto es que tiempo después vamos a poder encontrar juntos y tranquilos dentro de un mismo grupo, por ejemplo, a Oscar Waldo Medina, con parte de los que salen. Y de refilón apareció quien fue a llegar el único secretario general de un grupo político que ganan los votos solamente los de él. El único secretario general que llega solo dentro de un grupo político, solo a la Secretaría General. Esa es otra añoranza que tendremos con José María Teller Rincón ante la división de dos fuertes candidatos y dos grupos políticos. En la discrepancia de estos, en la lucha por el poder, se cuela, no eligen a ningún otro. O sea, entre Julio Pineda Hurtado y Jorge Fuentes Briceño, la organización dice, estos son buenos, pero se están peleando mucho, y escogen al tercero. Increíble, increíble cómo eligen un secretario general cuyos miembros del comité, la mitad y la mitad, están en contra y no quieren a ese secretario general. Cosas de la democracia, cosas que solo pueden suceder en el ESME. ¿Cómo es que un candidato que no tiene más acompañantes gana las elecciones siendo un grupo político que no tenía importancia ante dos fuerzas fundamentales, dos grupos que lideraban, insisto, Jorge Fuentes Briceño y Julio Pineda Hurtado, y se cuela José María Teller Rincón? En fin, solo queda decirles que la carta llamando a la crítica necesaria a, a poder criticar al Comité Central, especialmente al secretario general o a los tres principales secretarios, es válida, y a eso llama Luciano Galicia. En medio, y eso se le falta que resalte Luciano Galicia, estamos criticando el proceder de dos grandes grupos políticos que habían sido miembros del Comité Central, donde uno se había desprendido, y consiguen históricamente algo inusitado, que la mitad, la diferencia de 300 votos, haga que el ESME se divida, yo digo, en buena lid, en la lucha por el poder, y pierde. Y el perdedor discrepa. Dice, volvamos a contar los votos. Quiere retirar sus escrutadores, pero finalmente se va a imponer el estatuto del ESME, va a terminar a la larga aceptando su derrota Oscar Waldo Medina, el movimiento reestructurador electricista, y por ese tiempo el Grupo Unidad y Acción Sindical va a desaparecer y queda reelecto, reconociendo que en el ESME existe la reelección y que sí debe de haber un porcentaje, perdón, a quien se reelige un porcentaje mayoritario. Por decir, si ganó la primera vez por mayoría,
ahora se le va a exigir un tanto por ciento de votos para que pueda ser reelecto. Y todos los que fueron reelectos así lo son en el ESME. Quería resaltar que no era tan de buena lid el asunto, sino que estaban en plena concurrencia en la lucha por el poder político y que en ese sentido se debe de comprender mucho mejor que aún en calma o en tensión política, todos debemos ser capaces de criticar y de autocriticar el propio grupo y los compañeros debemos aceptar la crítica. Para que haya democracia, y eso queda reflejado en ese conflicto del 65, debe haber disidencia, crítica, autocrítica y aceptación, como va a llegar Oscar Waldo, de que finalmente los derrotaron. 200 votos, 300, 400 votos, por mínimos que hayan sido, debe reconocerse, pero debe cumplirse con el estatuto. Bien, quería hacer esta añoranza porque por primera vez en la historia del ESME, en 1965, la disputa por el poder político en el ESME llegó a ese grado. Se dividió por mitad, se discrepó duramente y parece que procediendo dentro de los cánones del estatuto logra imponerse la democracia siguiendo los cauces el grupo de Palomino para poner el orden y evitar la rigidez constante como camino, aceptando siempre, insisto, la disidencia, la crítica y la autocrítica. Esa tonalidad le faltó a las cartas de Luciano Galicia Santiago. Bueno, se me acabó el tiempo y pues nos veremos en otra añoranza de electricistas en la siguiente semana de noviembre. Espero que hayan hecho sus calaveritas y que el ponche no haya tenido piquete. Hasta entonces, amigos, que nos vaya muy bien en este noviembre y próximo diciembre. Gracias.